Reporte 100. El viernes, en un hecho sin precedentes, efectivos policiales y militares de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México en Quito, rompieron puertas y detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien horas antes el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había otorgado asilo político. Efectivos policiales que llegaron en autos blindados a la sede diplomática, donde también había un amplio contingente militar, ingresaron por la fuerza y se llevaron a quien fue vicepresidente durante el segundo mandato de Rafael Correa en Ecuador. Es la ignominia para un estado y esto es totalmente inaceptable. Me han golpeado, me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador, declaró Roberto Canseco, encargado de negocios de la Embajada Mexicana y quien quedó como jefe de la misión diplomática después de que el gobierno de Daniel Noboa expulsara el jueves a la embajadora Raquel Serur. Y justamente para entender lo que está pasando en la relación rota entre México y Ecuador, está con nosotros la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas, a quien le agradezco que participe en Reporte 100 esta mañana. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día para ti, todos y todas las que nos escuchan. ¿Por qué México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, Ana Vanessa? Mira, Juan Carlos, México, luego de que nos nombraron non grata la embajadora Serur, había comentado que no iba a romper relaciones. Sin embargo, luego de este atentado al derecho internacional, del ingreso de las fuerzas policíacas a la sede diplomática, pues actúa coherentemente, actúa bien México en romper relaciones diplomáticas, porque existe una convención, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada por todos los países, en la cual por Ecuador obviamente, se establece en el artículo 22 que los locales, los inmuebles de las sedes diplomáticas gozan de inmunidad, de inviolabilidad. Y esto no es nada más por puro gusto, Juan Carlos, sino porque en estas sedes diplomáticas se guarda y se maneja información importante en términos de seguridad nacional de los estados. Es decir, que para que puedan operar estas sedes, bueno, pues se tiene que mantener un estatus de seguridad como si fueran las fronteras propias del mismo estado, y además esto se hace bajo el principio de la reciprocidad, toda esta convención. Es decir, y México de hecho resguardó las instalaciones de la sede diplomática también de Ecuador para pues garantizar esto, ¿no? Entonces, al romperse esto, pues México acude o acudirá, porque está preparando la denuncia el día de hoy, a la Corte Internacional de Justicia para denunciar estos actos que además han tenido todo el apoyo internacional, Juan Carlos, porque cómo queda la vulnerabilidad de las sedes diplomáticas, no solo de México, sino de todos los países ahora en el Ecuador, cuando, como lo decía muy bien la senadora Isabel Allende, hija de Allende, y la canciller Alicia Bárcena, ni Pinochet entró por los asilados a las embajadas. Sí. Ana Vanessa Cárdenas, ¿quién es Jorge Glass? Motivo por el cual los militares y las fuerzas policíacas de Ecuador entraron en la embajada de México en Quito para llevárselo. Mira, Jorge Glass es ex vicepresidente del Ecuador, juzgado, procesado en el 2017 por el caso Odebrecht, y sale de la prisión, se le otorga un habeas corpus, por lo que puede salir en libertad. Eso no quiere decir que no haya, que no continúe con esta pena que se le había imputado, que terminaría en el 2025, y en diciembre del año pasado, del 2023, se le cita nuevamente por un desvío de recursos. Y es en ese momento que pide asilo a la Embajada Mexicana, que lo recibe como huésped. El asilo también tiene un paraguas jurídico en la Convención de Caracas sobre el asilo, en la cual se menciona, y aquí es donde hay una controversia, que no podrá ser asilado
una persona que esté ya juzgado o esté en proceso por delitos de orden común, es decir, como en este caso. Sin embargo, hay otro apartado, el cuarto, que dice que el país otorgante o receptor, quien dará el asilo, decidirá si son perseguidos políticos o delitos de orden común, porque si no, bueno, claro, cualquier asilado político se le imputaría cualquier delito de orden común y no lo dejarían salir, ¿no? Claro. Entonces México de alguna manera se ha adscrito a esto y El Salvador y Ecuador, perdón, al otro. Sin embargo, bueno, aunque el Ecuador tuviera razón, ¿no? Porque, bueno, yo lo he mencionado muchas veces, nosotros tenemos políticos juzgados por Odebrecht, ¿no? Y nadie ha dicho que sean perseguidos políticos. Entonces sí creo que muy delicado el que México haya decidido que en este caso sí era un perseguido político, ¿no? Pero si en este caso se comprobara que Ecuador tenía razón, bueno, hay instancias jurídicas internacionales como el no otorgar el salvoconducto, etcétera, para obligar a México a no darle el asilo, para dejar entrar con el permiso de la jefa de misión a las autoridades y las fuerzas policiales ecuatorianas, y no para sobrereaccionar y meterse en este problema que se metió Ecuador, porque tiene a la comunidad internacional muy molesta y dándole un gran apoyo a México. ¿Qué es lo que dijo el presidente López Obrador que provocó que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora mexicana en ese país? Pues nuestra falta de coherencia, nuestra falta de diplomacia, porque creo, Juan Carlos, que qué necesidad, ¿no? Como decía Juan Gabriel, de meternos en problemas con Ecuador. Y no es el único conflicto que tenemos con nuestros embajadores. Ya tuvimos otro en Bolivia, ya tuvimos otro en Perú. Lo de Perú escaló al grado de que ahora vamos a necesitar visa. Hemos tenido también con el embajador de Israel. Tenemos la pausa diplomática con España. Entonces creo que todos estos hechos, sin justificar de ninguna manera y reprobando totalmente lo que hizo Ecuador, pero sí creo que estamos teniendo fallas de diplomacia. El que el presidente Andrés Manuel en la mañanera insinuara que el actual gobierno de Noboa se había favorecido para llegar al poder del asesinato de Villavicencio era una declaración innecesaria. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿No? Es la pregunta. ¿Y en qué abonó a que lo hiciera? Bueno, a que escalara este conflicto. Entonces sí creo que nos estamos metiendo en conflictos en nuestra política exterior, que desvían la atención de los problemas nacionales y que nada nos ayudan, sobre todo, mira, ahorita con Ecuador, sabemos el problema de crimen organizado y de narcotráfico tan fuerte que tiene y que gran parte está originado, como lo dijo ayer la hija, no sé si fue ayer, pero sacó una declaración la hija de Villavicencio reclamando al presidente López Obrador. Porque sí es cierto, hay un problema importante de narcotráfico ahí, pero en gran parte o en buena medida exacerbado por los cárteles mexicanos. Entonces hay un diálogo en términos de cooperación de seguridad que no puede esperar a este tipo de cosas, que es prioritario, Juan Carlos, y que se va a ver suspendido. El ingreso de Ecuador a Alianza Pacífico también se va a ver afectada. Recursos de nuestro país que van a tener que aplicarse humanos y materiales a demandar a Ecuador. Entonces, creo que un poco más de cautela, un poco más de mesura, un poco más de alta política, pues podrían haber abonado, no sé si a evitar el conflicto, pero definitivamente también, más allá de la boca y del discurso, creo que el considerar este asilo o haberlo pensado o haberlo meditado un poquito más también hubiera sido una buena idea, ¿no? Sí, ¿qué consecuencias para Ecuador tendrá en relación a esta invasión? Porque es una invasión en términos en términos reales, ¿no? Es una invasión a territorio mexicano el hecho de haber entrado a la embajada en Quito. ¿Qué sanciones, qué consecuencias legales va a tener Ecuador?
Sí, a mí me parece que va a ser una denuncia que va a ganar México fácil y rápidamente en la Corte Internacional de Justicia y que puede derivar en sanciones diplomáticas, la expulsión de algún organismo internacional de Ecuador, su suspensión en alguna votación o en alguna decisión importante, o también sanciones económicas, ¿no? México incluso puede mencionar qué es lo que pide como restitución del daño, pero estas son las dos alternativas. Muy bien. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias como siempre. Con mucho gusto, Juan Carlos, un abrazo y muy buen inicio de semana. Igualmente para ti, es la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas desde Chile. Nos comparte esta explicación sobre lo que ocurrió el viernes en Ecuador, cuando las fuerzas policíacas de ese país, las fuerzas gubernamentales irrumpieron, en la embajada mexicana en Quito. Reporte 100.